Guillermina, Edgardo Díaz te saluda, buen día. Buenos días, Edgardo, y bueno, a todos, ¿no? Y mil gracias eh, por la gestión, por invitarnos y poder participar ayer de la reunión. Digo, no solamente fuiste víctima del espionaje ilegal, sino que también te llegaron hasta denunciar, ¿no? En la justicia por tu actividad, que solo lo que hacía era reclamar justicia, Guille, ¿no? Sí, sí, lamentablemente, o sea, toda esta situación dolorosa que se suma al dolor que teníamos, eh, nada, nos llevó a hacer, bueno, personalmente a tener una denuncia penal por salir a gritar por las víctimas que fueron en primer grado, que fueron nuestros tripulantes, mi hijo y todos nuestros hijos, ¿no? En general. Me denunciaron penalmente eh, a mí y tocaron, o quisieron tocar a mi otro hijo también. Lamentablemente, el abuso de poder eh, de, de, de uniformes, como les digo yo, eh, llevaron a que nuestros gritos, a que nuestro pedido de justicia, que se sepa, a gritos en las calles, en marchas, en actos, que lleve, que pase todo esto, ¿no? El temor de ellos de, de que se sepa todo esto, de todo lo que ellos sufrieron, como digo, son las víctimas en primer grado. Esto nos lleva más a que, eh, a ver, es consecuencia, todo este espionaje, toda esta persecución, es consecuencia de salir y denunciar y gritar, como lo hicieron otros familiares, eh, todo lo que se vivió y que aún lamentablemente se vive en el puerto, ¿no? En nuestra gente de la pesca son los que sufren. Como digo, ellos son los primeros. Nosotros sufrimos esto en segundo grado por el salir a gritar por ellos y denunciar verdades. Digo, en el informe que nos presentaba ayer el diputado, en el formato papel figuran tanto ustedes como los familiares de Lara, y en el informe por ahí más reservado los familiares del repunte. Digo, y bueno, en un momento dado le planteaste una inquietud al diputado Leopoldo Moró, como era que vos querías saber si solo a vos era que te espiaban o si no también a tu núcleo familiar, a tus amigos, a tus vecinos, porque realmente, digo, vos decías que me espíen a mí por gritar justicia por mi hijo, lo entiendo. Ahora, cuando te entra esa duda, si a tus hijos, si a tus familiares, si a tus vecinos también los espiaban, ¿no? Sí, lamentablemente, o sea, a ver, uno puede entender que no tienen límites, eh, pero duele también el hecho de que hayan investigado a mis viejos, a mi familia, llamadas, que no tenían nada que ver, que estaban sufriendo justamente el dolor de la pérdida de un nieto, de un hermano, y que todo esto eh, ellos también lo hayan sufrido, ¿sí? Es muy perverso, como se lo dije al presidente ese día que nos reunimos el 23 de junio del 2018 en el INIDEP, eh, cuando le pedí por mi hijo, porque queríamos buscarlo, porque queríamos sus restos, me dijo, no hay presupuesto, así es la vida, no hay presupuesto, pero para esto sí había presupuesto, para el despliegue de gente, de todo lo que implica un espionaje ilegal. Para esto sí había presupuesto. Ayer se cumplieron ya 2 años de la orden judicial. Pude hacer en la reunión hablar con el diputado Leopoldo Moró y entregarle una carta, justamente porque necesitamos de que para que haya justicia, para que se sepa realmente qué pasó, se cumpla con esta orden judicial. El Estado, el gobierno tiene que dar el ejemplo y a 2 años todavía no hay nada, no hay absolutamente nada. Ayer de ayer de la reunión me queda el compromiso de hacer algo también por las familias que todavía no tienen la pensión. En mi caso, como se lo dije, hay 7 nietos que todavía no tienen nada.
que es necesario que ya el gobierno, que cambien las leyes, que nuestros representantes en el Poder Legislativo, que también hagan algo para cambiar todo esto. En el caso nuestro hoy se cumplen 40 meses de la desaparición de nuestros hijos. Vamos a estar a las 3 de la tarde en la banquina. Pero 40 meses sin tener nada. Si ellos estaban trabajando, si ellos salieron a trabajar, no hay un Estado que respalde a las familias que quedan sin nada. ¿Por qué? Porque no hay certificado de presunción de fallecimiento. Siguen desaparecidos y lamentablemente, como lo dije muchas veces, no aprendemos, seguimos sin memoria. Porque no debemos tener más un desaparecido, tiene que ser exactamente lo mismo en tierra que en mar. Es todo, somos soberanos de nuestro mar y no podemos, y no tenemos con qué bajar a buscar los cuerpos de los nuestros. Dos cuestiones. Una, ayer en el informe se leía que ustedes estuvieron acampando durante 100 días frente a la catedral, y cuando ustedes estaban acampando hay partes diarios del acampe de ustedes, de los servicios de inteligencia, una locura realmente, ¿no? Sí, sí. Sin saber qué hacer, porque esto nos organizamos entre familiares y como todos sabemos que no tenemos otro respaldo que es el deseo de justicia, que se sepa qué pasó. En el caso nuestro es pedir que bajen a buscar los cuerpos, los restos, que se hagan las pericias como lo ordenó el juez, y que en ese momento decidimos hacer ese acampe y levantar firmas que apoyen contando la historia, y tenemos más de 100.000 firmas que no alcanzaron, pidiendo esto, que bajen los buzos, que implica mucho más que bajen los buzos, ¿no? Porque es que se sepa la verdad, y que si hay algo de ellos, que nos lo regresen. Pero mientras nosotros tratábamos de ver cómo nos sosteníamos, había gente que nos estaba investigando, que estaban ahí, que no sabemos quién pudo haber sido, o sí hubo actos o hechos que uno justamente por no militar, de decir, bueno, esto no, a ver, no vamos a creer que todo el que se acerca es para investigarnos, y no teníamos nada que esconder. Cada cosa que hacemos, como lo publicamos siempre en las redes sociales, se publica para que nos acompañen, para que se sepa que seguimos en la lucha y que nos investiguen, como te dije hace rato, a ver, para buscarlos a ellos sigue sin haber presupuesto. Pero sí, para investigarnos, para espiarnos. Es muy perverso, es muy de cobardes todo esto. Guille, es muy de cobardes, porque es la consecuencia justamente de la persona que tiene miedo, que hace este tipo de cosas. Más allá de justamente lo que me pasó con prefectura, la denuncia penal, que no entendía nada. ¿Por qué? Por salir a gritar por mi hijo, por todos nuestros desaparecidos, una denuncia penal que, bueno, obviamente el juez Inchausti no dio lugar y retiraron los cargos, pero hasta ese sí, pero el mal momento lo pasaste también, ¿no? El mal momento lo pasaste. Una locura. Claro. Guille, a partir de la presentación de este informe del diputado, sí, la idea es poder generar, lo hablábamos con Chucho, lo hablábamos con Gabriela, de poder generar una actividad de visibilización de esto, que esto no quede solamente en un informe, en unas fojas, en un grupo de papel, sino que realmente podamos con este informe hacer un trabajo a conciencia y visibilizar, y que la sociedad de Mar del Plata, de Batán, de la provincia de Buenos Aires, del país, sepa que detrás de esa persona espiada había un familiar, una víctima, había realmente un dolor, y en vez de acompañar se dedicaban a espiarnos, ¿sí? Sí, fue generar más dolor todavía. Sí, sería importante poder continuar con este tipo de reuniones, tener el compromiso y creer en la palabra, en el valor de la palabra, en este caso del diputado Leopoldo Moró,
para seguir con todo este tipo de cosas, para que realmente, si queremos que no pase más, se tienen que hacer cosas. Y hay algo que es importante, que acá hay un Estado que también es responsable de todo esto y que tiene que hacerse cargo y evitar todo esto, evitar que les vuelva a pasar a otras personas, o que en nuestra historia vuelva a pasar todo este tipo de cosas, desde el espionaje, y fundamentalmente que se ocupen de darle seguridad a nuestros tripulantes de la pesca, que son los que están más desprotegidos. Bueno, Guille, desde ya agradecerte infinitamente la nota. Sabés que, como siempre, contás con el micrófono de Propuesta Joven de Radio Éter para visibilizar todas las cosas, y el compromiso está de que vamos a trabajar en ese informe realizado por la bicameral para que se visibilice, y seguimos reclamando que bajen los buzos para buscar los cuerpos de las víctimas del Rigel. Seguimos levantando esa bandera y que se cumpla la manda judicial, ¿sí? Así que te mando un abrazo grande, y sabes que contás con tanto vos como todos los familiares, con el acompañamiento de quien les habla y de Propuesta Joven, ¿sí? Bueno, desde ya muchísimas gracias por esto, y bueno, nada, pedimos eso, que nos acompañen todos, que se visibilice todo este tipo de cosas nefastas, de situaciones nefastas que estamos viviendo solo por gritar y denunciar lo que está mal en el puerto, sí. Un abrazo grande, Guillermina. Gracias.